Gustavo Pablo Servi de la provincia de Neuquén para poder conversar sobre esto que recién acabamos de notificarnos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por el espacio. Lo trajimos al calor, Sí, al calor porteño. ¿Cómo estaba afuera la situación? ¿La marcha? ¿Ya estaba desactivada? ¿Con qué se encontró? Por lo menos acá no se vio tanta actividad cerca del Congreso. Evidentemente vimos gente que volvía hace un rato caminando, saliendo de la marcha, pero no alcancé a ver la zona de concentración, claro, que es tribunales, ¿no? Sí, pero parece que funcionó este protocolo para que no se corte el tránsito, ¿no? Por lo que sé, sí, hubo alguna cuestión, algún disturbio, pero evidentemente se pudo poner en marcha y creo que es bueno que se empiecen a respetar. No tanto está el derecho a reclamar como también el derecho a circular de aquellos que van a poder circular. Así que creo que en la medida que se pueda ir entendiendo este tipo de cosas es importante para que podamos convivir todos, ¿no? Sí. Diputado, empieza un nuevo gobierno y uno de los temas que se habló durante la campaña es el tema vaca muerta y el gasoducto, y si el gasoducto tenía que seguir siendo público, si habría que licitar de otra manera la construcción. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué pudo hablar usted por ahí con alguien del gobierno, con alguien cercano a la Libertad Avanza? ¿Qué información tiene, no? En principio, lo que es público, de que se separarían lo que es las obras que no están en marcha todavía. Y sí, una de las cosas que preocupa es la reversión del gasoducto norte, ¿no? Que creo que sería muy importante para abastecer a las provincias del norte, mucho del gas que se traía de Bolivia, que hoy Bolivia está teniendo serios problemas para abastecer con las cantidades de gas que venía proveyendo, así que entiendo que es una de las obras que en este caso se debería hacer por Córdoba, ¿no? bastante rápido. Básicamente es cambiar la dirección del claro, gasoducto que está hacia el norte, creo que va por la provincia del Litoral, pero no quiero contradecir de vuelta, ya tuvimos alguna vez. Ay, sí, lo de Saliqueló. ¿Cómo le quedó eso? Pero bueno, teníamos razón los dos a media, digamos, pero más que por el lado de las distancias. Se cambia la dirección para poder llevar gas nuestro y no necesariamente traer. Claro, básicamente se invierte el sentido del bombeo, de alguna manera, de la presurización, pero también hay que cambiarle los diámetros. Normalmente se viene de diámetro mayor a menor por una cuestión de pérdida de presión y distancias, y en este caso, en muchos casos hay que hacer loops, que son como rulos. Caños al costado, digamos, ¿no? En paralelo, para aumentar la capacidad de conducción y obras que hagan a la reversión, de alguna manera que también hay un interés importante. Eso está paralizado. Eso está paralizado, la licitación se postergó, se tenía que haber licitado. ¿Cuándo era? Se postergó, hace unos días salió el decreto postergando la licitación de los caños para hacer el ducto. ¿Y eso no va a hacer que tengamos que importar más gas? En principio, creo que no tendríamos, o habría que traer en barco de alguna manera, porque, como decíamos, el gas que venía de Bolivia, venía importado ese gas, ¿no? Que abastecía esa provincia. Yo creo que más que tener que importar, puede ser que falte gas en algunas provincias del norte que normalmente se abastecían vía Bolivia, o el cupo que no se dio este último año Brasil, ¿no? Por el gas que compra Bolivia. Pero antes estaba comentando que Brasil está queriendo replantear de alguna manera, está teniendo menos provisión desde Bolivia, pero a su vez también hoy con esto de la necesidad de fertilizantes, y si hay algo que justamente para los países que tienen donde tiene tanta importancia la agricultura, como es Argentina o Brasil, el fertilizante es importante, y la fuente o los proveedores de los nitrogenados sobre todo eran Ucrania, Rusia y en algunos casos Israel, ¿no? Que hoy son países que están con serios conflictos. Entonces también se está replanteando Brasil la posibilidad de subsidiar para el gas, para poner planta, a pesar de que no tiene gas, digamos, de poder traerlo, y hay una discusión muy fuerte, inclusive porque encarecería el gas para la industria, que la industria brasilera es fuerte y sobre todo que necesita mucha energía. Así que creo que es una gran oportunidad para Argentina y para Vaca Muerta de poder vender el gas. Está la oportunidad del GNL, que es algo que va a llevar mucho tiempo, pero podríamos llegar por caños a abastecer a Brasil, que Bolivia está teniendo una declinación en su producción importante, año a año se va viendo, fruto del tipo de yacimientos que tiene, pero también de las políticas que viene teniendo el país en el sentido de la energía. Así que creo que es una de las grandes oportunidades y creo que este gasoducto sería importante que se haga, independientemente de que después dar la discusión si pueden ser privados o no, en la medida que sea rentable o que sea negocio, inclusive otro tipo de actores públicos, como podrían ser las provincias también, que intervengan en este tipo de construcciones,
pero creo que sí el gasoducto o la reversión del gasoducto norte sería una obra necesaria rápidamente. Diputado, y más allá del abastecimiento, de los actores que intervengan y demás, ¿cuál tiene que ser para usted la política tarifaria? Bueno, en los últimos años, quizás en las últimas décadas, una política de subsidios, ¿no? A la tarifa final para usuarios residenciales, industriales. ¿Cuál cree usted que tiene que ser el nuevo paradigma? Si tiene que haber un sinceramiento total, ¿no?, del costo de producción de la energía y que se hagan cargo aquellos que consumen esa energía, que somos todos nosotros, o tiene que seguir habiendo una política de subsidio directo. Yo creo que en algunos casos se va a necesitar subsidio hasta que la actividad económica comience a funcionar, se puede generar empleo de calidad, pero en todo caso el subsidio debería ser a la demanda y no a la oferta, como en muchos casos ahora, que independientemente del poder adquisitivo de quien esté o quien sea, lo reciben el subsidio igual, ¿no? Entonces creo que deberíamos ir a una política de subsidios, en el caso de necesitarlos, a la demanda, y de alguna manera hay que ir llevando a un blanqueo del precio, que de hecho en Vaca Muerta hoy están pagando $3,50 el millón de BTU a la salida del yacimiento de alguna manera, y en la medida que se pueda garantizar ese precio y que sea un precio del dólar real, digamos, no un dólar por ahí de alguna manera trazado como estaba, creo que sería importante también teniendo en cuenta que somos un país productor y que el recurso lo tenemos, ¿no? Entonces, quizás, no sé si trasladar sobre todo en el gas, ¿no?, que tiene una componente, el petróleo es mucho más dinámico, más transparente en el sentido de trasladar los costos, ¿no? El gas tiene una diferencia de costo en función de dónde esté radicado por la dificultad que hay para trasladarlo. Así que básicamente entiendo que en la medida que haya una política de previsibilidad, de que se pueda exportar también en firme, ¿no?, como está el caso que se había hecho en algún momento con Chile, eso va a fomentar que haya más producción y eso también de alguna manera puede bajar el costo. ¿Qué opinión tienen sobre las discusiones que se podrían dar en extraordinarias sobre la boleta única de papel y sobre la eliminación de las PASO? En principio, boleta única de papel, una discusión que ya en la Cámara de Diputados dimos. De hecho, el proyecto que se trataría es el que tiene media sanción de diputados y creo que es interesante, sobre todo para que funcione mejor la democracia y bajar los costos que tiene una elección, ¿no? Uno ve las cantidades, a mí me ha tocado ser jefe de campaña en 3 elecciones y la verdad que la cantidad de boletas es casi dos padrones y medio de los que se mueven en una elección, ¿no?, y con el costo que tiene. Pero además también hace que aquel que no tiene una estructura, o sea, beneficia generalmente el oficialismo o aquellos que tienen estructura grande a la hora de hacer una elección y complica a aquel que no tiene tanta estructura de fiscalización o de logística. Así que entiendo que la boleta única, inclusive por ahí puede haber otros sistemas también que puedan perfeccionar el sistema de elección, puede ser una alternativa de dar transparencia y de alguna manera dar igualdad de oportunidades a las distintas fuerzas, así como también bajar el costo de las elecciones. El tema de las PASO, en su momento fue una solución, o de alguna manera una posible solución al esquema de alianzas que está habiendo, ¿no?, y de esquemas bipartidistas que teníamos, el peronismo y el radicalismo, pasamos a esquemas de 2 alianzas. Es una alternativa para poder dirimir las candidaturas dentro de los espacios. Pero creo que viendo la experiencia, inclusive dentro de Juntos para el Cambio ahora último, creo que es mejor un proceso interno, desde mi punto de vista, ¿no?, un proceso interno entre los partidos o de las alianzas y después se vaya a una elección general y sobre todo con el costo que tiene y cómo terminó condicionando en estas 2 últimas elecciones el resultado de las PASO al resultado de las generales, ¿no? ¿En qué sentido usted interpreta que las condiciona? Y en el caso en el 2019 ya el resultado de las PASO se transformaba en irremontable para el candidato del espacio nuestro. Muy duro muy duro. Porque en general el electorado mira como quién es el que, de alguna manera, como quién gana las PASO o lo pone ya en una posición mejor aquel que esté mejor posicionado, valga la redundancia en las PASO. Claro. Y además también son procesos caros que llevan una logística importante, entiendo que también cansa al electorado, ¿no? Tanto sí, de eso se está hablando mucho, sobre todo, bueno, usted que fue jefe de campaña, pero también mismo yo escuchaba especialistas en ciencia política que existe algo que se llama hartazgo electoralista o hartazgo vinculado a las instancias de participación. Nosotros hemos tenido un calendario electoral muy largo,
de febrero a noviembre todo el tiempo yendo a las urnas. Bueno, según la provincia, pero... Sí, en el caso nuestro en Neuquén fueron en abril las elecciones y después hubo procesos municipales entre medio y la verdad que la gente termina yendo 4 o 5 veces a las urnas y realmente cansa y con un costo alto también, ¿no? Y de alguna manera también en el caso de las elecciones provinciales una transición de 8 meses hasta que se asume es larga, ¿no? Y genera cuestiones de que entre medio no hay conducción o termina siendo una cosa mixta que realmente complica una claro. ¿Usted estaría de acuerdo, porque esto se discutió una vez y las provincias no quisieron saber nada, con unificar la fecha de elecciones de todas las provincias? Porque la autonomía impide eso, debería haber un acuerdo, pero pasa eso también, de que uno tiene todo el año las elecciones nacionales, que son en 3 pasos, y a su vez tiene las elecciones de cada provincia, y en las provincias tiene 5 o 6 veces para ir a las urnas. ¿Usted unificaría las elecciones de las provincias? Y si no, creo que sería sano unificarlas, y si no, que haya participación de la oposición en la decisión, ¿no? Que no sea una herramienta del oficialismo también de la forma de inducir en las elecciones. Porque un poco también uno en esto de estar en las campañas escucha cuestiones como que se le esquiva a votar en invierno, ¿no? Es como que ya sea en otoño, previo a que caigan las hojas de los árboles, hay una cuestión del ánimo de la población y llegar a la elección con la primavera también cambia el estado de ánimo del electorado. Entonces hay varios factores que también se ponen de alguna manera en la balanza. Pero básicamente en las elecciones provinciales creo que es importante respetar el federalismo y la independencia de las provincias, pero creo que tendría que ser un proceso que se consensúe con la oposición, ¿no? De alguna manera no sea una ventaja electoral o que pueda ser usado discrecionalmente por el oficialismo de turno, sino que sea un acuerdo de alguna manera entre aquellos que van a participar para llegar a una fecha acordada, ¿no? Diputado, ¿qué puede esperarse del debate de un tema muy manoseado que es el del impuesto a las ganancias? ¿Y cuál va a ser la posición que va a adoptar la Unión Cívica Radical al respecto? En principio todavía no hemos visto el proyecto, por eso recién acaba de entrar el proyecto, estábamos hojeándolo muy rápidamente antes de venir aquí. Tenemos que ver qué dice o cómo está planteado. Pero de alguna manera, cuando nosotros pusimos nuestro reparo, ¿no? De que se planteaba un beneficio con fines electoralistas sin ver de qué manera se iba a cubrir esa merma de recursos de alguna manera para las provincias, pues tampoco no se ve que nadie esté dispuesto a hacer ajuste o a bajar los gastos. Entonces lo planteamos en su momento y de hecho nosotros nos abstuvimos en esa votación e inclusive quien es hoy presidente de la Nación votó a favor de la rebaja de ganancias, ¿no? Creo que es una discusión que habrá que dar y de alguna manera también justificar y que se entienda o que lo puedan explicar a la población que hay que hacer este esfuerzo, si es que hubiera que hacerlo. Creo que es parte de lo que habrá que discutir en el recinto para después poder tomar en las comisiones y en la previa, una vez que tengamos el proyecto, para después ver en el recinto qué decisión se toma. ¿No puede haber una alternativa para que las provincias se financien sin tener que, transferirle la carga a los trabajadores que perderían este beneficio? Yo creo que podría haber alternativas. El tema que en la medida que no haya baja del gasto público se implicaría sacar de otro lado. Algunos plantean el impuesto al cheque como alternativa, pero es un impuesto que está siendo destinado a la seguridad social, entonces le estaría sacando recursos a otro, es una sábana corta, ¿no? O sea, sí. Tapás la pera y destapás los pies, entonces creo que ahí es donde está la discusión. Algunos plantearon también las retenciones también sí, las retenciones de la soja, un proyecto de Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, pero también es un impuesto que una buena parte se coparticipa a las provincias y a los municipios directamente, entonces creo que básicamente estamos con un problema, una sábana corta y creo que también, así como hace un esfuerzo, se está planteando a nivel nacional una baja de costos, creo que también las provincias deberían planteárselo hacia adentro. De hecho, en general las provincias han tenido una situación mejor que en las arcas provinciales que lo nacional. Y creo que habría que hacer un esfuerzo más compartido a nivel país y ver de qué manera se baja el gasto y no seguir cargando cada vez más a los contribuyentes, porque también este tipo de leyes o de proyectos siguen cargando sobre los que pagamos impuestos.
el 40-50% de evasión sigue estando y cada vez en la medida que se cargue más de impuestos va a aumentar la evasión impositiva. Entonces se va a seguir cargando al contribuyente, al que paga, con más impuestos. Entonces se termina ahogando a la pyme, al que produce o al que trabaja, y de alguna manera se fomenta la informalidad. Así que creo que hay que trabajar de alguna manera en el DNU, hay contempladas algunas cuestiones que harían a que se fomente el blanqueo de trabajadores o que haya de alguna manera un blanqueo de la economía, pero creo que es el gran desafío. Si uno aumenta la base imponible, también vamos a pagar todos menos impuestos y se va a recaudar la misma cantidad. Bueno, pero hablando de los impuestos, perdón, primero que no sabía qué comisiones a usted le gustaría integrar, eso también quería saber de cara a toda esta discusión, si ya sabía cuáles eran los temas en los cuales le gustaría seguir involucrado. En principio, energía por la provincia de Neuquén y lo que implica, agricultura por la formación y de dónde vengo. Y después estamos para aportar dentro del bloque, a mí me gusta más lo que hace a la economía o al desarrollo económico del país. Pero también estamos a disposición dentro de un bloque para ocupar los lugares que haga falta y aquellas comisiones importantes donde se tomen decisiones. Pero básicamente las que he pedido como prioritarias son energía y agricultura y después, bueno, participar, en el caso, por más que uno no integre, suelo ir a las de presupuesto y hacienda, que son importantes, muchas de las leyes pasan por ahí porque todo lo que implica uso de recursos del Estado, así que seguiremos aportando y también dentro del bloque se dan las discusiones, ¿no? Y independientemente que uno esté o no en la comisión, a quienes nos representan allí también se discuten las posturas y creo que son los ámbitos que hacen a las construcciones. Sí. Diputado, respecto, recién decía, de los temas fiscales de las provincias, ocurre también que muchas veces provincias que tienen regalías, como, bueno, no sé el caso de Neuquén, pero sí ha pasado en el caso de Chubut hasta hace poco y también en algún momento también en Santa Cruz, tienen problemas fiscales. ¿Eso cómo se puede controlar teniendo en cuenta que tienen un gran ingreso vía regalías a partir de una manda que tiene la Constitución, que quienes tienen recursos que no son hidrocarburíferos no tienen regalías? ¿Por qué se produce dentro de provincias que agrandan tanto su nivel de ingresos, tantos problemas fiscales, en realidad problemas de déficit fiscal sería? Y en el caso de Chubut y Santa Cruz vienen en declinación en lo que es producción tanto de gas como de petróleo. Puede ser que ahora Santa Cruz, con este nuevo yacimiento que se ha comenzado a perforar, que es Palermo Hay, que pueda aumentar la producción de gas, pero vienen con un declino en sus producciones. Y en general, Neuquén, por ejemplo, tiene hoy más del 40% de sus ingresos son regalías hidrocarburíferas, ¿no? Básicamente. De hecho, Neuquén tiene casi el 45% de regalías y a su vez los impuestos provinciales, casi el 60% provienen de las actividades hidrocarburíferas. Así que el presupuesto de la provincia depende fuertemente de esto. Y así todo, como tiene un presupuesto que es casi la misma cifra que Mendoza, y Mendoza tiene el triple de habitantes que nosotros, ¿no? O sea que Neuquén tiene 3 veces el presupuesto por habitante que tiene Mendoza, así todo. La provincia tiene que endeudarse para llegar a fin de año, ¿no? Esto creo que es la gran cantidad de empleo público que tiene. Neuquén ha duplicado en 15, 16 años, ha duplicado la cantidad de empleados públicos y bueno, un nivel de gastos muy alto que hace que casi el 95-96% del presupuesto se gaste en gastos corrientes, ¿no? Entre sueldos y mantenimiento del Estado. Y un Estado que es uno de los más endeudados y en dólares, con garantía sobre regalías del país. Así que realmente es preocupante y son las cuestiones que deberían atacar los gobiernos provinciales y de alguna manera hacer un nivel de gasto más eficiente, que no sería ni más ni menos que cumplir la Constitución provincial, por ejemplo Neuquén, que contempla que las regalías deben ser utilizadas o para infraestructura o para diversificación de la matriz productiva, entendiendo que el petróleo y el gas son y eso no se cumple, lo dice la Constitución y no se cumple. Se terminan gastando y es un tema, ¿no? Porque en todo caso, si son bienes, productos no renovables, debería ser para todos los neuquinos. Y hoy ese dinero se lo llevan solamente los empleados públicos, los 120.000 que cobran del Estado, ¿no? Son alrededor de 70.000 empleados públicos provinciales, 20.000 municipales y 30.000 jubilados. Esos 120.000 se llevan el total de las regalías que genera la provincia. Por lo que estuvimos viendo del texto que recién llega de esta serie de cantidad de regulaciones y de leyes incluidas en este tratado de la libertad avanza, que van a debatir ustedes,
ustedes, está el tema de la privatización de las empresas. ¿A usted qué le parece? Y concretamente sobre YPF le consulto. ¿Le parece que es una buena idea privatizarla? Yo creo que habría que evaluar si es necesario privatizar una empresa que con una buena gestión, de hecho es una empresa que está funcionando y hoy es muy importante en el desarrollo de Vaca Muerta. Más del 50% del desarrollo de Vaca Muerta lo lleva adelante YPF. Es superavitaria, ¿no? Y es superavitaria, sí. Este último trimestre tuvo problemas económicos básicamente porque el precio de los combustibles ha quedado muy atrasado. Pero se prevé que YPF en los próximos 2 años dé alrededor de 9.000 millones de dólares de utilidades, ¿no? Y si estamos hablando que una evaluación hoy sería de 6.000 millones, aumentó, ¿Usted cree ¿no? que aún así hay que privatizarla? No, yo creo que hoy, como están dadas las condiciones, es una empresa de más. Si uno mira, salvo Estados Unidos, que no está dentro de la OPEP, pero los países que están dentro de la OPEP, los que están en los acuerdos de producción de petróleo, todos tienen su empresa estatal, que es como su empresa de bandera, es la que lleva adelante la política de alguna manera, ¿no? Creo que no está bien usar a YPF para contener precios, de alguna manera tiene que haber una política de precios para todo y que se desarrolle así como YPF, porque además YPF es una empresa privada con el 51% del Estado nacional, no es que sea una empresa estatal, de hecho cotiza en bolsa y cotiza en Nueva York. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es seguir reglas de juego claras, que pueda haber una iniciativa privada, que puedan venir inversiones, porque los montos de inversión que necesitamos para desarrollar Vaca Muerta es muy difícil que sean llevados adelante por empresas nacionales. Y creo que a la par del desarrollo que pueda tener YPF, poder dejar entrar a otros jugadores y que lo lleven adelante, creo que sería una forma posible de hacerlo. Porque también en esta simplificación y en esta idea de que la gente vota todo un paquete cerrado, esto de privatizar, si hay otras empresas que son deficitarias y fuertemente dentro del Estado, pero creo que tampoco hay que terminar, ya lo vivimos, esto de que sea negocio para amigos del poder, claro, la privatización o la venta del paquete accionario. Creo que no debemos apurarnos en eso y esperar un poco, ver cómo se acomoda y de alguna manera dar esa discusión cuando esté un poquito, baje la espuma un poco, ¿no? Y Diputado, estamos terminando. Le agradecemos mucho este contacto y que haya llegado hasta aquí, hasta los estudios, para poder charlar sobre estas cuestiones. Bueno, pero queda pendiente ahí la pregunta que hacía nuestro compañero Seba para otro momento. Muchas gracias y obviamente desde la pantalla de TV vamos a estar acompañando este año tan especial. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y a disposición cuando lo requieren. Compartimos sobre el final un tuit del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que pone